Buenos días alumnos, soy su docente Catherine Yachachín Picón del curso de Historia. El tema que vamos a desarrollar es la Segunda Guerra Mundial, que se va a llevar a cabo el año de 1939 hasta 1945. Tenemos aquí cuáles fueron las causas que propician la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver entre las causas el afán expansionista de Alemania e Italia. Por ejemplo, ¿cuál fue la finalidad? De que tanto los nazis reclamaron las colonias perdidas por Alemania, que era en la Primera Guerra Mundial, y pretendían las comarcas de Ucrania y el oriente de Europa. Los fascistas, los italianos, ¿qué es lo que querían? Pretendían establecerse en Albania, ocupar Etiopía, Túnez y el Canal de Suez. ¿Sí? Entonces también vamos a ver acá también lo que es el militarismo japonés. Proyectaba un nuevo orden en Asia Oriental, la expansión de que Japón, ¿sí? Y pueda establecerse por el continente asiático. Se inicia con la invasión al territorio chino. Tenemos acá, entre otras de las causas, es el fracaso de la Sociedad de Naciones y el sistema de seguridad colectiva, que provocaba el restablecimiento de los bloques antagónicos. Tenemos también el exacerbado nacionalismo en Alemania, impulsado por el partido nazi, y en Italia impulsado por el partido fascismo, ambos gobiernos totalitarios. Rivalidad ideológica que existía era entre el comunismo, que lo conformaba la URSS, el nazismo lo conformaba Alemania, el fascismo, tanto Italia y Japón, y el capitalismo, que representaba Inglaterra, Francia y Estados Unidos, países que en la Primera Guerra Mundial ya eran conocidos por la gran expansión económica que tenían. Pero vamos a ver acerca de, antes del desarrollo del conflicto, existen los países beligerantes, ¿sí? Vamos a ver quiénes conforman el eje y quiénes conforman el aliado. El eje va a estar conformado por Alemania, el país de Alemania, su máximo líder, el Führer, conocido como Gustavo Adolfo Hitler. En Italia, por el rey Víctor Manuel III, o también por el duce, que era Benito Mussolini. Y en Japón, por el emperador Hirohito. Y su primer ministro, que va a ser el príncipe Konoye. Tenemos también, esos fueron los países que conforman el eje, que buscan expandirse territorialmente, ¿sí? Pero vamos a ver los aliados. ¿Quiénes eran los aliados? Era Inglaterra, liderado por el rey Jorge VI, y el primer ministro, que era Neville Chamberlain. También vamos a tener al país de Francia, que va a estar presidido por Albert Lebrun, y su primer ministro, que es Edward Daladier. La Unión Soviética, por el presidente soviet, que es Joseph Stalin. Y tenemos Estados Unidos por el presidente Franklin Roosevelt. Entonces, vamos a ver ahora el desarrollo del conflicto. Ofensivas de las potencias del eje. Las potencias del eje lo conformaban Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Tenemos ahí ofensivas de la potencia del eje 1939 a 1941. Vamos a ver que en 1939 Alemania aplica el Blitzkrieg, guerra relámpago, conocida también. Se va a dar que por ejemplo, Alemania va a invadir Polonia y se anexa el Danzig, que era el corredor que separaba Prusia Oriental de Alemania.
Tenemos ahí Gran Bretaña y Francia le van a dar la guerra, le van a declarar la guerra a Alemania, ya que Alemania invade lo que es Polonia. Entonces en su defensa ahí está Gran Bretaña y Francia, que conforman los países aliados, le declaran la guerra a Alemania. También vamos a tener que la URSS va a intervenir, también otro país que conforman los aliados interviene en Polonia, pero los alemanes logran ocupar Varsovia. Vamos a ver ahora en el año de 1940, Alemania va a invadir Holanda, Dinamarca y Noruega, violando su neutralidad. El objetivo era cercar a Inglaterra por el Mar del Norte. Siempre había ese inconveniente con Inglaterra, ¿sí? Por la Primera Guerra Mundial. Alemania rompió la línea de Maginot y ocupó París. Se instauró un gobierno colaboracionista en Vichy, que era el gobierno de la traición, presidido por Henri Pétain. Charles de Gaulle proclama la resistencia desde Londres. Ahora vamos a ver en el año de 1941 se da la ofensiva Alemania en el norte de África, Africa Corps, dirigido por Erwin Rommel, el zorro del desierto. Entonces vamos a ver ahí, aquí que el ejército alemán va a invadir Grecia y Yugoslovaquia. Tenemos también, se da la operación Barbarroja. Los nazis van a atacar a la URSS. Luego vamos a tener conferencia de Terranova, que se da entre Churchill, Roosevelt, Estados Unidos, que firman la Carta del Atlántico. Tenemos Leningrado, ofensiva Alemania sobre Rusia, se produce la batalla de Moscú y se inicia la resistencia de parte de los soviéticos. El ataque aéreo japonés, vamos a verlo, a Estados Unidos, se da la destrucción de la base naval de Pearl Harbor en la isla de Oahu, Hawái, control nipón de sudeste asiático. Y se da la declaración de guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941. Vamos a ver ahora la contraofensiva de los aliados. Batalla de Midway. La decisiva batalla naval se va a dar en junio de 1942, donde Estados Unidos mostró superioridad en el Océano Pacífico frente a los japoneses. Luego vamos a tener la segunda batalla de Alamein, que contienda librada en Egipto, ¿sí? Comienza el 23 de octubre de 1942 entre las fuerzas británicas y las fuerzas alemanas del Afrika Korps. El general Erwin Rommel y sus tropas fueron derrotadas por el general Barnard Montgomery. Luego vamos a tener aquí la conferencia de Casablanca, que se da entre el 14 y 24 de enero de 1942. Se van a reunir en esta Casa Blanca que queda en Marruecos el presidente norteamericano Franklin Roosevelt, el ministro británico Winston Churchill y el general francés Charles de Gaulle, para tratar acerca del desembarco en Sicilia y las condiciones de la rendición de las potencias del eje, porque sabemos que los países aliados, por ejemplo, sí o sí ellos quieren mantener su poderío y seguir expandiéndose económicamente. Entonces, ellos van a crear condiciones para que puedan rendirse las potencias del eje. Tenemos aquí la batalla de Stalingrado, es la gran ofensiva soviética que marcó el inicio de la declaración del poderío alemán. Fue un conjunto de combates que tuvieron lugar en la ciudad de Stalingrado entre el año de 1942 a 1943, y cuyo desenlace significó la detención del avance en territorio ruso.
Batalla de Stalingrado, territorio ruso, Alemania con Rusia se enfrentaron. Desembarco en Normandía. Tenemos cuando las tropas procedentes de Gran Bretaña, en las que predominaban los británicos, canadienses y estadounidenses, tomaron las playas normandas, donde habían desembarcado y habían avanzado rápidamente hacia el interior. Hacia el interior vamos a ver que excepto en algunas compañías de Estados Unidos que tuvieron que hacerse frente a la tenaz resistencia de Alemania, Gran Bretaña, vamos a ver que procede con los canadienses y estadounidenses, ¿sí? Que van a hacerle frente a la resistencia de Alemania. Tenemos la conferencia de Yalta, acá se da la segunda conferencia de los tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin, en la ciudad de Yalta, Ucrania. Se aprobó la decisión de dividir Alemania en zonas de ocupación que serían administradas por la Comisión de Control Central, con sede en Berlín, ¿sí? Y se acordó invitar a Francia a hacerse cargo de la administración de una zona de ocupación y participación en la Comisión de Control. Se comunicó también que en el mes de abril tendría lugar en San Francisco una conferencia para la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, donde se establecían los derechos. Vamos a ver ahora la rendición incondicional entre Alemania en Reims. El general alemán Alfredo Holtz firmó la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas alemanes en el cuartel general Eisenhower. Estableció en Reims el 7 de mayo de 1945. También se dio la conferencia de Potsdam, que es la tercera conferencia de los tres grandes. El objetivo fue la puesta en vigor de las medidas acordadas anteriormente en la Confederación de Yalta, acerca de la división de Alemania y las fronteras de Polonia, así como el ultimátum a Japón y el juicio de los criminales de guerra. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación militar, administrados por comandos de Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia. Y vamos a ver el ataque final y la rendición japonesa, que el presidente norteamericano Harry Truman ordena el uso de armas nucleares, las cuales fueron lanzadas sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y Nagasaki 3 días después, con devastadores resultados. El gobierno nipón solicitó inmediatamente la paz al ver este tipo de decisiones que tomaban los países aliados. Consecuencias: se dieron la disminución de la producción industrial de Europa y Japón, provocando una aguda crisis económica y social. Toda guerra deja crisis. Alemania se dividió en 3 zonas, van a ser administradas, ya que Alemania pierde, al inicio no, le declara la guerra a todo el mundo, pero después va a perder territorios y es por eso que Alemania se divide en 4 zonas, administradas por Francia, inglesa, norteamericana y la soviética. Tenemos posteriormente de la agrupación en Alemania Occidental, por ejemplo Estados Unidos, tenemos Inglaterra y Francia, y Alemania Oriental le va a pertenecer a la URSS. Nace también las organizaciones de las Naciones Unidas mediante la Confederación de San Francisco en el año de 1945. Su Consejo de Seguridad, órgano de mayor peso político a nivel mundial, donde se van a establecer una serie de acuerdos. Es integrado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la URSS, China y países con derechos. ¿Sí? Tenemos también que se inició la rivalidad entre el sistema capitalista impulsado por los Estados Unidos y el socialista por la URSS, conocida como la Guerra Fría, que se va a dar posteriormente. Aquí entonces se inicia o se llega a expandir lo que es el capitalismo.